Bueno, ¿qué es lo que dice este segundo párrafo del artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias? Constituyen ganancias de la cuarta categoría las provenientes de las desvinculaciones o consecuencias de desvinculaciones laborales para quienes ocupen cargos directivos o ejecutivos en empresas públicas y privadas, en la medida en que tales montos excedan los montos indemnizatorios mínimos que establece la legislación laboral aplicable. El mismo tratamiento resulta de aplicación para las desvinculaciones por mutuo acuerdo, artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, retiros voluntarios, etcétera, etcétera. De esta forma, lo que se pretendía era, de alguna manera, soslayar los antecedentes de la Corte, que habían concluido en que las indemnizaciones no se encontraban alcanzadas por ausencia de periodicidad y permanencia de la fuente. Si bien esto es así, el artículo 2, apartado 1, no se modifica, lo que se hace es incorporar la gravabilidad de estos conceptos expresamente como una renta de cuarta categoría incluida en el artículo 79 de la Ley del Impuesto. ¿Cuáles son los sujetos y los conceptos alcanzados, entonces? Los sujetos, conforme lo define la ley, son aquellos empleados que se desempeñan en cargos directivos y ejecutivos de empresas públicas y privadas, según lo establezca la reglamentación. Esto es muy importante porque delega la ley en el reglamento establecer cuál es el alcance de los sujetos comprendidos. ¿Y qué es ganancia agravada? Como ya lo habíamos dicho, conforme lo establece el artículo 79, se refiere a las sumas que se generen con motivo de la desvinculación laboral, cualquiera fuera la denominación, que excedan los montos indemnizatorios mínimos previstos en la normativa laboral aplicable. El 1 de noviembre del año 2018 se dicta el decreto 976, que tiene vigencia a partir del 2 de noviembre de ese año, del año pasado. ¿Y qué es lo que establece este decreto 976 que reglamenta la ley 27430 en lo que respecta puntualmente al segundo párrafo del artículo 79 de la ley? Dice el artículo 8 que quedan comprendidas en el artículo 79 de la ley las sumas que se generen con motivo de la desvinculación laboral de empleados que se desempeñan en cargos directivos y ejecutivos de empresas públicas y privadas y que reúnan concurrentemente las siguientes condiciones. Esto es muy importante, son los dos requisitos que deben verificarse para que la indemnización o parte de la indemnización quede alcanzada por el impuesto. ¿Cuáles son las condiciones que establece el decreto? La primera condición es que los empleados hubieran ocupado o desempeñado efectivamente en forma continua o alternada dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la desvinculación cargos en directorios, consejos, órganos societarios equivalentes o posiciones gerenciales que impliquen la toma de decisiones o la ejecución de directivas tomadas por los accionistas u otros órganos antes mencionados. Y la segunda condición que establece este decreto 976 es que la remuneración bruta mensual del empleado, tomada como base para el cálculo de la indemnización, sea superior en al menos 15 veces el salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha de la desvinculación. Actualmente son 12.500 pesos, por 15 son 187.500 pesos de remuneración bruta mensual mínima a efectos de la gravabilidad de las indemnizaciones que se perciban en caso de despido o de vinculación laboral por mutuo acuerdo. Son los dos requisitos entonces los que deben cumplirse. Quiere decir entonces que si se trata, por ejemplo, de un cargo gerencial que tiene un sueldo inferior al mínimo que la norma requiere, bueno, en tal caso, si es despedido, quedará la indemnización exenta del impuesto. Si por el contrario se trata de una persona que tiene una remuneración superior al mínimo que la ley establece, pero no ocupa un cargo gerencial, en tal caso tampoco la indemnización quedará alcanzada por el impuesto porque no se cumplen en ninguno de los dos supuestos los dos requisitos que el decreto establece. Observen ustedes que esto comprende
tanto el despido sin causa, artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, como el despido o desvinculación por mutuo acuerdo, que contempla el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Cuál es el concepto de empresa pública? Recordemos que la ley establece que la gravabilidad corresponde a quienes se desempeñen en empresas públicas y privadas. No quedaba claro cuál es el alcance del término empresa pública. El decreto 976 remite a la Ley de Administración Financiera, la 24.156, inciso B, artículo 8, o normas similares dictadas por las provincias, las municipalidades y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quedan comprendidas entonces, dentro del concepto de empresa pública, las empresas y sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas organizaciones empresariales donde el Estado tenga una participación mayoritaria en el capital o en la toma de decisiones de la organización empresaria. Fíjense ustedes entonces que, por ejemplo, un directivo de un banco oficial, el Banco Nación, por ejemplo, se encontrará alcanzado por el efecto de la reforma, y un directivo de la AFIP no, pese a que el directivo de la AFIP pueda tener incluso una remuneración superior al directivo del Banco Nación, que pueda ser despedido o desvinculado laboralmente, ¿no es cierto? Esto sin duda afecta el principio de igualdad que consagra el artículo 16 de la Constitución Nacional. La igualdad es la base de los impuestos y de las cargas públicas, con lo cual entiendo que esta norma resulta vulnera la Constitución en este aspecto y puede ser cuestionada por este fundamento, ¿no? ¿Qué es lo que está grabado? El monto indemnizatorio que se cobra por encima del monto indemnizatorio mínimo que establece la ley laboral aplicable. ¿Qué es lo que dice el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo? En el caso de despido sin causa, le corresponde al empleado una indemnización equivalente a la mejor remuneración normal y habitual percibida en el último año de servicios por cada año de trabajo o fracción mayor de 3 meses. Y este importe no puede superar, esto es el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, este importe no puede superar el importe equivalente a 3 veces el promedio de las remuneraciones que correspondan al convenio aplicable al trabajador. Se discutió, ya es un tema laboral, pero con efectos impositivos en la causa Bisotti, la legalidad de este tope que establecía el segundo párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo, y en la causa Bisotti la Corte consagró como doctrina que el importe a percibir por el empleado en concepto de indemnización por antigüedad no puede ser inferior al 67% de la mejor remuneración mensual normal y habitual computable percibida por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses. Si por aplicación de este tope la indemnización se ve reducida en más del 33% de la mejor remuneración del empleado, bueno, esa quita, esa reducción es inconstitucional por afectar el principio de propiedad, el derecho de propiedad que consagra la Constitución. Entonces, esto es muy importante porque a efectos de determinar cuál es la indemnización laboral mínima, tenemos que analizar el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo complementariamente con la doctrina de la Corte en la causa Bisotti, que establece un límite al artículo 245, segundo párrafo, para evitar justamente la confiscatoriedad del impuesto o del resarcimiento al empleado. Este tema de Bisotti también es muy importante porque la propia AFIP terminó convalidando la posición de la Corte en la circular 4 del año 2012, quiere decir entonces que a efectos del cálculo del impuesto a las ganancias de las indemnizaciones en su momento,
la propia FIP había considerado que correspondía aplicar el criterio del fallo Bisotti a efecto de la determinación del impuesto. ¿Cuál es la vigencia de estos cambios? La Ley 27.430 está vigente desde el 1 de enero del 2018, pero su aplicación quedó sujeta a la reglamentación, esto es el decreto 976, que rige desde el 2 de noviembre del año 2018. ¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que ocurrió con el agente de retención desde el 1 de enero del 2018 hasta la fecha de vigencia de la resolución 4396, que después vamos a comentar? Bueno, entiendo que no correspondía que el agente de retención actuara como agente de retención por las indemnizaciones que abonara desde el 1 de enero del 2018, reitero, hasta el 10 de enero de 2019, fecha de vigencia de la resolución 4396, que ahora, reitero, vamos a comentar. ¿Y qué es lo que pasa con los empleados? Entiendo que debieron o deben tributar el impuesto a las ganancias por las indemnizaciones cobradas desde el 1 de enero del 2018, obviamente en la medida que exceda los montos indemnizatorios mínimos que establece la ley laboral aplicable. Aquí, de todas maneras, ustedes saben que hay opiniones que sostienen que la gravabilidad de estas rentas procede desde la vigencia del decreto 976, es decir, desde el 2 de noviembre del 2018 y no desde el 1 de enero del 2018. No es el criterio de la FIP, que obviamente sostiene que también la vigencia es a partir del 1 de enero de 2018. ¿Qué es lo que modifica la resolución 4396 que se publicó en el Boletín Oficial el 3 de enero de este año? En primer lugar, sustituye el artículo primero de la resolución 4003. La resolución 4003 es la resolución que establece el régimen de retención de las rentas del trabajo personal. Y puntualmente lo que hace este nuevo artículo primero es incorporar a las rentas comprendidas en el segundo párrafo del artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que no estaban contempladas en el artículo primero de la resolución 4003 anterior a la modificación de la 4396. Quiere decir entonces que a partir de la vigencia de la resolución 4396, el agente de retención debe retener por las indemnizaciones que abone en el marco de lo dispuesto en el artículo 79, segundo párrafo de la Ley de Impuesto a las Ganancias. ¿Qué es lo que ocurre si el empleador no retuvo por el año 2018 impuesto a las ganancias por las indemnizaciones que abonara? ¿Qué es lo que tiene que hacer el empleado? En principio, con criterio general, el empleado tiene la obligación de inscribirse en el impuesto, presentar la declaración jurada incorporando las indemnizaciones que hubiera percibido en la porción alcanzada e ingresar el impuesto que corresponde. Esto está así contemplado en la propia, en el propio decreto reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias y en la misma resolución 4003 que regla el tema. Lo que establece la resolución 4396 es una excepción por única vez a este principio general. ¿Por qué? Porque le permite al empleado no inscribirse en el impuesto, no presentar declaración jurada. Lo que tiene que hacer es, cuando presenta la declaración jurada informativa, aun cuando no supere sus rentas totales, gravadas, no gravadas y exentas, el $1.000.000 que establece la norma, reitero, tiene que presentar en esa declaración jurada informativa, tiene que incorporar la renta por la que no sufrió retención, esto es la indemnización percibida en la porción gravada, calcular el impuesto que corresponde e ingresarlo en las fechas que correspondan mediante un BEP que tendrá que generar y efectuar el pago que así resulte. Esto le permite entonces al empleado ingresar el impuesto sin la necesidad de inscribirse y presentar la declaración jurada.